diferente en la oscuridad. Muchos de los que estamos acá no nos gusta la oscuridad. La oscuridad puede producir temor, la oscuridad puede producir cierto nivel de ansiedad, cierto nivel de incertidumbre, porque no sabemos lo que hay cuando las luces se enciendan. Cuando hablamos de oscuridad también en tema del mundo, pensamos automáticamente cuando dice no, porque el mundo está sumergido en oscuridad. ¿En qué pensamos? Pensamos en violencia. ¿En qué pensamos? Pensamos en perversidades. ¿En qué pensamos? En todo ese tipo de actividades que causan ruido. Ruido no solamente a nuestro espíritu, alma, sino ruido social. Y eso es lo que entendemos como oscuridad en el mundo. Sin embargo, cuando vemos la definición de la palabra oscuridad, nos damos cuenta entonces que la oscuridad del mundo no tiene que ver, o mejor dicho, tiene que ver con más allá que violencia, perversidad, tiene que ver más allá que algún tipo de abuso. Porque la definición de la palabra oscuridad es ausencia de luz. De manera que cuando hablamos de que el mundo está en oscuridad, eso tiene que mandar un mensaje al cerebro nuestro y es que hay ausencia de luz. Cuando tú estás en tu empresa, donde tú estás laborando, y tú dices, óyeme, es que yo quiero salir de aquí, quiero renunciar, aquí hay demasiada cosa oscura, el jefe, no sé, es normal ese tipo de oscuridad. Lo que no es normal es que tu luz no esté realizando la función que tiene que realizar. Porque la luz deshace el poder de la oscuridad. Porque la oscuridad es ausencia de luz. Y hoy Dios nos está llamando a nosotros a ser diferentes en la oscuridad. Diferente en la oscuridad. Y quiero rapidito que entremos a un punto, y es entender que Dios nos está llamando a ser luz. Dios nos está llamando a ser luz. Dios te está llamando a ser luz. Y sé que han oído esto anteriormente. En un momento determinado Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Es más, Jesús le hace una analogía a ellos y Jesús le dice, óyeme bien, si esto es una lámpara y está encendida, la lámpara encendida no se coloca aquí debajo porque ahí no va a cumplir ningún tipo de función, sino que una lámpara que está encendida debe ser colocada en un lugar donde cumpla su propósito, debe ser colocada en un lugar donde pueda romper el poder que hay de las tinieblas o de la oscuridad. Y Jesús le está diciendo a ellos con este mensaje a sus discípulos, pero nos dice hoy a nosotros, si tú eres luz y estás llamado a ser luz, tú estás llamado o estás llamada donde quiera que estés a irrumpir la oscuridad que está prevaleciendo. A irrumpir la oscuridad que está prevaleciendo. Si ahora mismo estamos viviendo en un contexto familiar donde hay chisme y murmuración, hay falta de amor, hay falta de perdón y todas las demás cosas que se desprenden de una familia disfuncional, yo quiero darte un mensaje hoy. Tú no estás llamado, no estás llamada a apartarte de tu familia. Tú no estás llamada en el día de hoy a decir, bueno, es que yo no voy a compartir con mi familia. Cuando hay un junte familiar, lo que hay es mala palabra, hay chisme, murmuración, terminamos como la fiesta de los monos a rabazo limpio. No quiero estar ahí. No, todo por el contrario, Dios te está llamando a hacer luz en medio de tu familia. Dios te está llamando a ser ese ente conciliador. Dios está llamándote a ser ese ente pacificador. A ser la persona que produzca que el resto de la familia, llámese como se llame, padre, madre, hermano, primo, cuñado, cuñada, llámese como se llame, puedan ver en ti algo que le atraiga, algo que le refleja a ellos la necesidad de un cambio y de una transformación. Ahora, cuando vimos la imagen que
que vimos hace un momento de la bombilla encendida y vemos las demás bombillas apagadas, puede venir a nuestras mentes algunas cosas, ¿verdad? Una de ellas puede ser que las demás bombillas que están apagadas y que están en oscuridad es porque simplemente ya agotaron su tiempo de vigencia, ya están dañadas. Pero lo más normal es pensar que las demás bombillas no están encendidas porque en la posición en la cual se encuentran ellas no están recibiendo energía que la pueda producir, que se puedan recargar y que puedan transmitir la luz a la cual están llamadas a transmitir. Tú y yo somos como unas bombillas. Cuando Jesús habla de que somos luz, Jesús está hablando no porque tú y yo seamos la fuente generadora de luz. Esto está conectado con aquella parte de Jesús decir de que Él es la vid, nosotros los pámpanos y que fuera de Él o desconectado de Él nada podemos hacer. Es en otro momento, ¿verdad? Que Jesús le dice a ellos, si ustedes se mantienen conectados a mí, entonces lo que hay en mí va a fluir a través de ustedes y ustedes van a poder reflejar la vida que hay en mí porque estará operando a través de ustedes. Asimismo es la bombilla. La bombilla en sí no es una fuente generadora de luz, pero la bombilla es un canal a través de la cual la luz se refleja a causa de la energía de la cual está conectada. Si estamos llamados a hacer luz en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar, si tú y yo estamos llamados a hacer luz y no estamos siendo luz, entonces tenemos que preguntarnos algo. Lo primero es que vamos a descartar es que no estamos muertos, estamos vivos, ¿verdad? Y si lo duda, yo te quiero decir que tú no estás muerto, sino que andabas de parranda. No, tú no estás muerto, yo no estoy muerto. Y si no estamos dando la luz que debemos de estar dando, transmitiendo la luz que debemos de estar transmitiendo, tiene que ver con un tema de conexión, tiene que ver con un tema de carga. Estamos siendo recargados lo suficiente para poder reflejar o transmitir la luz a la cual estamos llamados a transmitir. Y tengo noticias para ti. Eso no nos va a descalificar, eso no nos descalifica. Tú no estás descalificado, no estás descalificada. Simplemente hoy yo te digo, despierta, estás llamada a ser luz. Despierta, estás llamado a ser luz. Y Pedro nos dice algo interesante y quiero leerlo hoy desde la Nueva Traducción Viviente en capítulo 2. Voy a leer del capítulo 2, verso 1, 2, versículo 1 y 2, primera de Pedro 2, 1 y 2, Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pedro trata de transmitirnos a nosotros la idea, el concepto de que la única manera de que tú y yo podamos crecer, la única manera que tú y yo podamos madurar, la única manera de poder ser luz es si estamos alimentados correctamente. Y la única fuente de alimentación correcta es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios. Podemos leer libros y eso está bien. Yo soy un devorador de libros. Tú puedes leer cualquier tipo de artículo. Yo ando buscando artículos de todo tipo. A mí me encantan los artículos de finanzas, los artículos de administración, los artículos de política. Me encantan los de política, no solamente nacional, sino política, lo que es geopolítica. Yo soy un apasionado de esos temas, pero debo de entender algo, que la verdadera fuente de alimentación a mi vida, lo que verdaderamente ha de transformar mi vida, lo que verdaderamente me va a llevar a cumplir el propósito de yo bendecir a otros desde mi familia al resto de mi entorno, es si me alimento del consejo de Dios. Es si me alimento del consejo de Dios, solo el consejo de Dios. Yo no estoy hablando de esa vida religiosa, no estoy hablando de esa vida eclesiástica pura y simple. Y me han escuchado una y otra vez ustedes decir,
que estemos en la iglesia y estemos haciendo toda la dinámica de iglesia, no necesariamente es lo que va a producir. No, Pedro está diciendo, ustedes tienen que anhelar, así como un bebé recién nacido anhela fervientemente la leche, así también nosotros debemos de anhelar la palabra. Saben que yo vivo buscando imágenes, ¿verdad? Yo quiero, póngale sonido a esto, por favor. Devuélvelo. Miren esto. Yo sé que esto está haciéndole un pensamiento ahí a algunas madres recientes. Miren esto. Miren eso. Eso. Dice a gritos. A gritos debemos de anhelar. Dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Cuando habla de una experiencia plena de la salvación, es porque la salvación no es solamente huir del infierno. No, la salvación tiene que ver con otras cosas. La salvación tiene que ver con una vida abundante, una vida plena a la cual Dios te ha llamado, a la cual Dios te ha invitado a experimentar. Y solamente por medio de la palabra de Él, solamente por el consejo de Él, la podemos experimentar. Te explico por qué. Tú estás en medio de una depresión, solamente la palabra del Señor, obrando en tu vida, es la que va a sacarte del hoyo, es la que va a sacarte del lodo, es la que va a afirmar tus pies sobre peña, sobre un lugar estable. Usted dirá, no, es el Espíritu Santo, sí, ciertamente. Pero cuando leemos también lo que Pablo nos dice, ¿qué Pablo nos dice? Pablo nos habla de que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Y hay ocasiones que tú quieres impedir que el Espíritu Santo obre en tu vida, pero cuando el Espíritu va a obrar en tu vida no hay una palabra, no hay un depósito, no hay una promesa que el Espíritu pueda activar en tu alma, de la cual tú te puedas sostener, que puedas abrazar y la cual te pueda impulsar a ponerte de pie y poder avanzar. No hay forma que tú y yo podamos salir de un atolladero si no hay una palabra, no hay una promesa de parte del Señor establecida en nuestros corazones. Y esa palabra solamente va a venir si en algún momento tú y yo la ingerimos. Y la vamos a ingerir si la vamos a anhelar. Al final quiero que sepas algo. Y esto no es un mensaje o un compartir fataliza, pero al final de la historia te quedas solo, te quedas sola. Es más, aún esa persona que duerme contigo a tu lado, que tú tanto amas, cuando tú estás ahí en la cama, llega un momento que te quedas solo, te quedas sola con tus pensamientos. Te quedas solo o sola con tus luchas. Y ese es el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que te puedan abandonar todo el mundo y te den la espalda. Pero hay una promesa, que aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te sostendrá, te recogerá. Pero son de esos consejos, de esa promesa de Dios, que solamente si la tenemos en nuestros corazones nos van a mantener en pie. Solamente una promesa de Dios nos puede mantener en pie cuando vemos que todas las puertas se cierran y tú recuerdas que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Solamente una palabra establecida en tu corazón es la que te puede recordar que aunque tú caigas, independientemente caíste porque alguien te metió el pie o te caíste porque quisiste caer, 7 veces cae el justo y será levantado. Entonces, todos esos tipos de promesas nos permitirán a nosotros levantarnos, avanzar, conquistar, pero es exactamente lo que nos va a permitir hacer luz. Porque otros verán y otros reconocerán. Estamos llamados a hacer luz. Tú estás llamada a hacer luz. Lo segundo que podemos ver dentro del consejo, ¿verdad?, que nos da Pedro, es porque recuerda algo antes del segundo consejo de la palabra, y es
Cuando tú entiendes eso, tú vas a comprender que Dios te llama a iluminar la vida de otras personas. Esa persona que está a tu lado ahora mismo, Dios te llama a iluminar su vida. Dios te llama a iluminar la vida de tus hijos. Dios te llama a iluminar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus amistades. Dios te llama a iluminar otras vidas. Dios quiere que cuando tú entres en el día de mañana a tu oficina y encuentres a tu jefe, tu supervisor o a tu compañero y lo encuentres cabizbajo o lo encuentres un poco turbado, tú puedas darle una palabra, una palmadita, algo tú puedas hacer que provoque un rayo de luz en medio de la oscuridad que pudiera estar viviendo. Lo preocupante, y lo estoy viendo cada día más, es que nosotros nos estamos envolviendo tanto en nuestros propios asuntos que nos estamos olvidando de lo que hemos sido llamados. Voy a repetir esto. Nos preocupamos tanto de nuestros propios asuntos que nos olvidamos de aquello a lo cual fuimos llamados. Es que yo tengo un tema en mi familia. ¿Cómo yo voy a arreglar la casa de afuera si no arreglo la mía? Tengo un tema en mi finanza, tengo un tema en esto, tengo un tema en aquello y tengo que resolver esto primero. Pero ¿cuántos de nosotros no parafraseamos una y otra vez? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Sí, pero vamos a buscar de Dios cuando yo resuelva esto. No, Dios te está llamando, Dios me está llamando a iluminar las vidas de otras personas. Lo segundo es que Dios nos está llamando a que tú y yo podamos compartir lo que ha sucedido con nosotros. Estamos llamados, primero estamos llamados a hacer luz y ahora vemos un segundo llamado. Dios nos está llamando a compartir lo que ha sucedido en nosotros. Lo que ha sucedido en nosotros. Cuando leemos el versículo 9, estoy en primera de Pedro 2. Cuando leemos el verso 9, ¿estamos ahí? Pero ustedes, dice acá, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. En otras versiones, ¿verdad? La conocemos cuando nos dicen que somos pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, etc. Pero cuando leemos este pasaje acá, dice, pueblo elegido, Dios nos escogió. Y somos escogidos por Él porque Él escogió habitar en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Cuando habla de que somos sacerdotes del Rey, sacerdotes de Él, está hablando de que Dios nos coloca en una posición de interceder ahora por otros para que se reconcilien con Él. Pero quiero resaltar esta parte. La segunda parte dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Cuando tú lees los primeros versos, el verso 1, habla de que tenemos que dejar la vida de celos, de la vida de hipocresía, toda vida de mal. Y nos habla de que tenemos que comenzar a operar en una nueva vida. Y ahora nos dice, ustedes tienen que mostrarle a otro la bondad de Dios. ¿De qué nos está hablando acá? Es que otros tienen que escuchar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y tú dirás, pero ¿cómo yo puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo? Quizás tú, al igual que yo, en un momento determinado, juzgamos la bondad de Dios por algo que estoy manejando en mi presente. Pero cuando miro hacia atrás, tengo que reconocer que Dios ha sido bueno.
Tengo que reconocer de lo que Dios me ha librado. Tengo que reconocer cómo la mano de Dios ha operado en mí de manera oportuna en momentos determinados. Dios ha sido bueno y otros tienen que saber que Dios ha sido bueno conmigo. Otros tienen que reconocer la bondad de Dios. Y estoy hablando de testificar. Estoy hablando del testimonio que otros tienen que escuchar de nosotros acerca de la bondad de Dios. ¿Saben por qué eso está vacío? Esa ala está vacía. Esa ala está vacía porque muchos de nosotros no estamos dando testimonio de manera eficaz de lo bueno que ha sido Dios. Estamos siendo consumistas, estamos consumiendo, estamos disfrutando, pero no estamos compartiendo con otros. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros compartimos la bondad de Dios de nuestras vidas y le dijimos a otros, ven y ve? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que de manera intencional tú le dijiste a una persona, ven y ve? Ven y ve lo que Dios ha hecho en mi vida. Ven y ve donde Dios está tratando conmigo, donde Dios está tratando con mi familia. Yo no estoy hablando de llenar espacio. Yo estoy hablando de cumplir con nuestro llamado. En ese caso, Dios te ha permitido que esta plataforma, llámese así, como Casa de Fe, Vida Abundante, sea el espacio al cual Dios te permite que cumpla con tu llamado de ser luz y tu llamado de compartir con otros la bondad de Dios. Lo que ha sucedido contigo. Lo que ha sucedido contigo. Tu testimonio es fuente de inspiración en la vida de otros. A muchos de los que estamos aquí nos gusta ver videos inspiracionales. Nos gusta ver cómo personas se levantan. Cómo personas se levantan, se han levantado de la ruina y cómo luego llegan a una posición ya sea de económica o una posición social que anhelamos tener y cómo esta persona vino de donde vino. Y hay 10 reglas de Steve Jobs, hay esto de fulano de tal y buscamos para ser motivados, ser inspirados. ¿Sabe qué? Ahora mismo, quizás al lado de ti hay un hombre, hay una mujer que es una fuente de inspiración. Hay un hombre, hay una mujer que está luchando para mantenerse en pie, para mantener su matrimonio y solo una palabra la está manteniendo en pie. Solamente una palabra la mantiene sonriéndose. Solamente una palabra. Es una heroína que tú tienes a tu lado, pero tú no lo sabes porque ella no está mostrando lo que Dios está haciendo en ella. Quizás a tu lado, delante de ti o detrás de ti, hay un hombre que se está esforzando, con lo poco que tiene en sus manos, se está esforzando para levantar su familia, para ser protector, para dejar un legado a sus hijos. Hay un hombre que está luchando con los pecados, con la adicción que pueda tener. Cada día sí cayó ayer o cayó la semana pasada, pero se ha levantado y sigue creyendo que Dios va a cumplir su obra en él. Eso es un héroe, pero muchos no lo sabemos y muchos hombres no nos sentimos inspirado por ese hombre, porque ese hombre no se detiene a compartir con otros lo que Dios está haciendo en él. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes en medio de la oscuridad. En la oscuridad todo el mundo es igual. No, tú y yo estamos llamados a ser diferentes. No tengas temor. El pasado jueves yo me maravillé porque en el masterclass, en el Zoom que tenemos los hombres, que estoy invitando a los hombres que no se han conectado, que se conecten. Hubo 2 hombres o 3 de ellos en particular, no, fueron varios que hablaron. Abrieron su corazón entre nosotros y dijeron cosas. ¿Y sabe qué? Le quiero decir algo a esos hombres. Ustedes fueron de testimonio y de bendición a otros porque otras personas me comunicaron luego. Se dieron cuenta que ellos no eran los únicos. Y se dieron cuenta que ellos pueden mantenerse en pie luchando. Porque tú lo estás haciendo. Porque tú lo compartiste. Tú no sabes el poder que puede tener una palabra que tú compartas en medio de la dificultad que estás viviendo. Una palabra que tú compartas de lo que Dios hizo contigo ayer y por qué tú estás hoy aquí. Estamos llamados a compartir con otros lo sucedido en nosotros. Porque es lo que Dios quiere. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? ¿Qué hizo la mujer samaritana? La mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús.
su vida es impactada. Ella deja el cántaro de agua que fue a buscar. Dejó su necesidad primaria, que era el agua, para compartir con otros lo que Jesús había hecho en su vida. Y cuando ella va a su aldea y dice, miren, yo he encontrado que yo creo que es el Mesías. Dice que toda una comunidad bajó a donde Jesús estaba, a tener un encuentro con Jesús. Toda una comunidad que rechazaba a esa mujer se conectaron con Jesús, no por la mujer, sino por el mensaje de ella. Lo que tenemos que entender, que hay personas que anhelan y necesitan conectarse con Dios, no por ti, no por lo que tú has hecho, no por lo que tú puedas estar transmitiendo como persona, sino por el mensaje que tú cargas. Hay un mensaje de vida, hay una palabra de vida que tú cargas. Si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes una palabra, permite que esa palabra fluya a través de ti, fluya a través de ti. Fue lo que Jesús prometió en Juan capítulo 7 cuando dijo, cuando ustedes beban de mí, de su interior va a saltar un río para vida eterna. Pero ese río, lamentablemente, muchos de los que estamos aquí, hay una represa que la está conteniendo ese río. Hoy yo quiero que tú entiendas que tú estás llamado a compartir con otro lo que Dios ha hecho en ti. Abre las compuertas y permite que el río de vida fluya e impacte la vida de otros. Así fue que creció el ministerio de Jesús. Jesús no pagó publicidad en Instagram para que sus seguidores aumentaran. Jesús no utilizó bots para aumentar. Jesús no pagó vallas o pantallas en avenidas principales para que sus reuniones fuesen llenadas. No. ¿Sabes cómo fue? ¿Cómo fue que el ministerio de Jesús creció al punto de que comenzó a intimidar a los sacerdotes, comenzó a intimidar incluso al gobierno romano? Porque cada persona comenzó a hablar de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y es por eso que aún un ciego en una esquina pidiendo, cuando escucha que ese Jesús del cual había él escuchado anteriormente, se acercaba, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ya había escuchado que en otros Jesús había hecho un milagro. Y él decía, si en otro hizo un milagro, en mí puede hacer un milagro. Hay alguien en tu camino, hay un paralítico espiritual, hay un paralítico emocional que está al camino, esperando escuchar lo que Jesús ha hecho en ti, para él tener la esperanza o ella tener la esperanza de que también lo puede hacer en él o en ella. Estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a compartir con otros lo sucedido en nosotros. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios te llama a iluminar la vida de otras personas. Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama a iluminar la vida de otras personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Finalmente, hay un tercer llamado que vemos dentro de este capítulo 2, creo que es una de las partes más desafiantes, y es en el verso 11, 12, y luego voy a saltar al verso 15. Dice aquí el verso 11 y 12. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. El verso 15 nos dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Primeramente estamos llamados a hacer luz,
Estamos llamados a compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero lo tercero es que tú y yo estamos llamados a actuar bien, aunque nos juzguen mal. Voy a repetir esto. Estamos llamados a actuar bien, aunque nos juzguen mal. Y yo sé que esto es contracultura. Por eso estamos llamados a ser diferentes. La cultura popular dice, no, espérate, no te dejes coger de tonto. Como quiera te van a criticar. Haz lo que tengas que hacer. Y como dijo una de las profetas del sistema, y vamos contra ese mensaje, ¿te recuerdas lo que dijo esa profeta de este sistema? Porque es mejor ser mala y parecer buena que ser buena y me juzguen de mala. ¿Recuerdan? Vikiana. Se me vio la cédula. Pero, óyeme, esa canción se pegó. Ella decía que era mejor ser mala y parecer buena que ser buena y que te juzguen de mala. Pero yo te llamo a ser diferente, ser contracultura. La palabra nos dice a nosotros, tú estás llamado a hacer bien, aunque te juzguen mal. Porque al final, los mismos que te juzgan van a encontrar en ti la fuente para transformar sus vidas. Los mismos que hoy te juzgan, los mismos que hoy te señalan, los mismos que hoy se apartan de ti porque tú eres radical, porque tú eres esto, eres aquello, son los mismos que en el día de mañana, en medio de la necesidad, van a decir, yo quiero que tú ores a tu Dios. Para que me ayuden en esto o en aquello. Porque sabrán que real y efectivamente la luz en ti va a prevalecer ante las tinieblas. Tú y yo estamos llamados a obrar bien. ¿Sabe por qué estamos llamados a obrar bien? Porque la opinión del mundo, y cuando hablo del mundo, no estoy hablando del sistema operante en el mundo, sino estoy hablando ahora de las personas. La opinión de las personas va a variar. El mundo como tal, como sistema, no tiene una verdad absoluta, sino que el mundo como sistema tiene una verdad relativa. Por eso es que cuando los tiempos cambian, es una expresión popular, las verdades cambian, porque es una verdad relativa, es una verdad generacional. Y cuando algo cambia, cuando algo es circunstancial, en el momento de crisis, momento de dificultad, no tendrán de dónde sostenerse. Porque han reducido tanto a la verdad o han reducido tanto la persona de Dios que ya no pueden confiar en Dios como aquel que puede levantar sus vidas o transformar sus vidas. Pero cuando pueden ver en ti una verdad inconmovible, cuando pueden ver en ti una verdad que no es más que una luz absoluta, apoyada no en tus obras, apoyada no en tu prestigio, en tu apellido, apoyada no en tu apariencia, sino apoyada en aquel que ha hecho una obra en ti, reconocerán que tú tienes una respuesta que puede transformar sus vidas, que tú tienes una respuesta que puede ser la solución de todo lo por lo cual están atravesando y tendrán que acudir. Por eso que los tiempos van, los tiempos vienen y siempre la iglesia de Cristo tiene la respuesta. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo no estoy hablando del sistema religioso. Cuando hablo de la iglesia de Cristo me estoy hablando de los hijos de Dios. No estoy hablando de la iglesia evangélica, no estoy hablando de la iglesia católica. No. Cuando hablo de la iglesia de Cristo estoy hablando del cuerpo de Cristo. Esa iglesia que Cristo le dijo a Pedro sobre esta verdad de que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esta verdad yo voy a edificar, voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. No importa el infierno que se levante contra tu vida, contra tu vida. La luz que hay en ti va a prevalecer. Va a prevalecer. Va a prevalecer.
Y yo sé que es doloroso ser injustamente acusado. Yo sé lo que es atravesar en silencio sin poder defenderte por una razón u otra. Pero ¿sabes qué? Hay una esperanza que te sostiene, y es la esperanza de saber que al final siempre Dios será glorificado, y tú como hija, tú como hijo serás exaltado, será exaltada, y te gozarás, disfrutarás y celebrarás la bondad de Dios en tu vida, en tu vida, en tu vida. David dijo de esa manera: hubiera yo desmayado si no sabré que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sí, ciertamente, Pedro está diciendo, en medio de acusación, en medio de falso testimonio, en medio de crítica, de murmuración, actúa diferente. Actúa diferente. Al final siempre van a reconocer que Dios está en ti. Me sorprende cuando a un creyente sube algo en las redes sociales y viene alguien y lo critica, y viene esta persona de una vez reacciona y ¡pran, tan, tan, tan! Y te bloqueo y todo esto. Y tranquilo, tranquila. Si tú estás en redes sociales y es abierto, tienes que estar abierto no solamente a los aplausos, tienes que estar abierta o abierto a las críticas. Ahora, tu forma de responder a las críticas va a hablar de la carga de esa energía, ¿verdad? Cuando hablamos ahorita de la bombilla, va a hablar de lo que tú estás reflejando como luz. Como dijo aquel escritor Cervantes a través de una de sus obras, cuando Sancho le dijo al Quijote que los perros estaban ladrando. Estaba preocupado por los perros que estaban ladrando. Y el Quijote, enfocado, dijo: deja que ladren, significa que estamos avanzando. Que ladren, que acusen, que critiquen, mientras tú y yo seamos luz. Estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Y estamos llamados a actuar bien, aunque nos juzguen de mal. ¿Por qué? Sencillo. Porque Dios te llama a iluminar las vidas de otras personas. Dios te llama a iluminar las vidas de otras personas. Ahora, ¿con qué quiero dejarte en esa mañana antes de orar? Te quiero invitar a que nos enfoquemos en crecer diariamente. Vamos a crecer espiritualmente cada día, un poco, 1 centímetro. Dice, Pedro lo dijo de esta manera: debemos desear, anhelar como niño recién nacido. A un niño recién nacido, tú no le das la cantidad de leche que tú le das a un bebé de 6 meses. Es por etapas. Aunque es más frecuente las veces que tendrá que darle leche, la dosis es menor por la capacidad de asimilación del bebé. Asimismo, quiero que entendamos el reto que tenemos como hijos de Dios, como hijas de Dios. No es que ahora nos aprendamos las escrituras de cabo a rabo, como decimos, ¿verdad? De cabo a rabo, de que podamos entender todas las profundidades. No. Lo que te estoy invitando es a que cada día, aunque sea un poco, tú decidas crecer espiritualmente. Buscar en la palabra un consejo, un verso, aunque sea un verso, que Dios va a hablar a tu vida. Y esto va a estar íntimamente ligado a una segunda actitud, y es que antes de cada acción o cada reacción, te vas a detener y pensar:
a qué Dios te está llamando. Voy a repetir esto. Antes de cualquier accionar o cualquier reacción, tú te vas a detener y vas a pensar a qué Dios te está llamando. ¿Saben que hay situaciones en las cuales algunas personas, dignatarios, personas de la realeza, hay cosas que ellos quieren hacer quizás, pero se privan de ellas porque ellos piensan y dicen, no, espérate, yo no estoy llamado a hacer esto, y se privan de hacerlo? Antes de tú accionar o reaccionar, vamos a detenernos y pensar a qué Dios nos está llamando. Y estoy hablando en todos los sentidos. Estoy hablando antes de tú responder a una crítica, en medio de una discusión acalorada, en medio de una tentación, ya sea de evadir un impuesto, ya sea de acostarte con alguien que no es tu esposo o tu esposa, ya sea de operar en hipocresía, en engaño, o antes de simplemente ignorar lo que está sucediendo en la persona que está a tu lado, y porque tú tienes tus asuntos, tú no piensas que tú puedes ser luz y bendecir a esa persona entregándole 5 minutos de tu vida. Primero, vamos a crecer aunque sea un poco cada día. Segundo, antes de accionar, antes de reaccionar, vamos a detenernos y pensar a qué Dios nos está llamando. Quizás nos está llamando a hacer luz en ese momento. Quizás nos está llamando a compartir con otra persona la bondad que Dios ha hecho en nosotros. O simplemente Dios nos está llamando a actuar bien, aunque estén haciéndonos el mal a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en ese momento. Alabamos y exaltamos tu nombre.